con Cristian Cruz. Oye, qué importante, abogado de derechos humanos. ¿Con quién queremos conversar? No sé si quieres dar alguna introducción sobre lo que estamos conversando también. Cualquier cosa, Cristian, por supuesto. Un saludo, año nuevo. No siempre está abierto. Pero su participación no en hay el censura. es del caso particular. Exactamente, porque lo invitamos básicamente a conversar sobre esto de Juan Emilio Cheire, que generó harta conversación y harto debate este fin de semana. ¿Cómo estás, Cristian? Bienvenido. Muchas gracias. Primero que nada, gracias por la invitación. Un muy buen año para ustedes, su Muchas audiencia. gracias. Y bueno, yendo un poco al punto para nosotros, y está bien hablar en plural porque represento a familiares de víctimas, el año terminó con una sensación relativamente grata. Perfecto. Qué bueno. Porque se cierra un ciclo, son 50 años. Muchos dicen las guerras son para ganarlas, nosotros decimos son para terminarlas. Esto ha sido una batalla muy larga, imposible, una justicia absoluta tras 50 años donde murieron muchos los responsables. Y finalmente también se genera un hecho histórico, que es la primera vez que un comandante en jefe es condenado por homicidios. No sabemos de otro comandante en jefe en la historia de Chile condenado por homicidios. Importante eso. Hay varios que están en la capilla por ladrones. Sí. Ni siquiera Pinochet. Ni siquiera Pinochet. Lo que se denominó la impunidad biológica, que de biológica no tiene tanto, sino que sabemos todas las presiones que hubo del mundo militar, político, incluso eclesial, para que Pinochet no fuese debidamente juzgado y condenado. Ahora, en la figura de Cheire, hoy día el fallo en el fondo lo describe de la manera que corresponde, pero él fue muy hábil en limpiar su imagen, y hubo también colaboración del mundo civil para transformarlo casi como en el ícono de la nueva manera en que iban a funcionar las cosas en el ejército. El general del nunca más, él lo dijo en su momento, pero hoy día vemos que hay una contracara que es demasiado brutal. En efecto, pero yo no sé si el mundo político fue engañado o prefirió hacerse el engañado. Fue presidente del CERVEL. Él entre otras cosas. O sea, es impresentable bajo cualquier aspecto que un militar sea quien, bajo mi óptica, supervise lo que es la esencia de la democracia, como son las votaciones. O sea, alguien que está bajo la lógica de mandar obedecer tiene que supervisar lo que es el mundo de la democracia, que es el derecho, deberes, son lógicas absolutamente diversas. Pero bueno, ha sido parte de lo que fue nuestra transición, ha sido muy, muy complejo, difícil desde toda perspectiva, jurídica, emocional, en fin. Yo me acuerdo cuando recién aparecieron las víctimas que decían que lo veían, hasta eso se cuestionaba, que si lo habían visto o no lo habían visto en este lugar, en La Serena, se cuestionaba mucho a las personas que aparecían hablando, contando su verdad. De que sí, que lo habían visto. Es más, en el expediente alguien incluso escrituró que no habían estado ahí, entonces las víctimas tuvieron que demostrar que esas víctimas no habían estado ahí, no te puedo creer. Entonces que eran víctimas varias, que estaba reconocido, muchos de ellos, sus nombres estaban en los consejos de guerra, pero cada cual también tiene que estar dispuesto a aceptar la verdad y analizar, porque cuando, por ejemplo, el señor Cheire dijo que iba a salir del país a Colombia como supervisor o veedor, no recuerdo la palabra exacta, para la firma de paz entre la guerrilla y el gobierno, y Naciones Unidas tuvo que salir a desmentirlo. Entonces, bueno, ese es el general del nunca más. Claro, ahí exactamente. Sí. Bueno, ¿cuál fue la base argumentativa de la Corte Suprema para poder recalificar la participación como cómplice de estos homicidios ocurridos en octubre de 1973? Bueno, primero el señor Cheire fue procesado, porque esta es una etapa. A ver, la persona, para ser condenado finalmente a la Corte Suprema o llegar a esta etapa, tuvo que haber pasado por la Corte de Apelaciones. Previamente el fallo de primera instancia, anterior a eso la acusación y previamente el procesamiento. Si no se da alguna de esta etapa... Claro, entonces no sería un proceso bien llevado. ¿En ninguna etapa esto estuvo radicado en la justicia militar? No. Qué bueno. No. El procesamiento en todo caso fue por cómplice, entonces lo que quiero decir es que volvemos al principio. No sé qué pasó en el camino, que finalmente quedó en primera instancia condenado como encubridor, y la Corte Suprema modifica, ¿cierto?, este cambio y decide, obviamente en virtud de los medios de prueba y principalmente porque él está en la reunión en la cual
se designa o se señala cuáles van a ser las víctimas a ejecutar por la caravana. Eso es bueno, se puede resumir los hechos principales. Sí. Eso es que es bueno que la gente lo sepa. O sea, claro, no es solo un encubridor, sino que es cómplice porque le está Él presente sabía en lo que esa iba a reunión. pasar. Claro. Estaba ahí y bueno, hay muchos otros hechos, sería muy complejo. ¿Él cumplía roles de escriturar secretario en esa época? No. ¿De qué? ¿Cuál era su rol en esa época? Él tenía formalmente 3 roles: ayudante del comandante del regimiento, ayudante del jefe de plaza y también en el área de la administración de gobierno militar. Por lo tanto, si nos vamos, como lo he dicho muchas veces, a la época de los romanos, él tenía la facultad de los pretores, tenía la administración civil, la administración militar y la administración de justicia. Por eso que participa en los consejos de guerra, participa insertado también con el tiempo en lo que es la vigilancia de los servicios civiles y obviamente un rol fundamental en la actividad cotidiana del regimiento serenense. Que es lo que relatan en general las víctimas, ¿no? Que él estaba ahí, Que efectivamente. estaba ahí. Recordar que el hermano de una de las víctimas, don Nicolás, a la época de 17 años, recuerda que él es torturado, que es interrogado por Cheire en estas torturas y que se le interroga por su hermano, que es ejecutado al día siguiente. Entonces, obviamente uno tiene que saber hacer el nexo por qué es interrogado y torturado respecto a una persona que es Después, o que va a ser ejecutada al día siguiente. Claro. Al día siguiente. Y él dice, a mí me cuelgan en el regimiento. Ya, obviamente que los militares niegan, pero hay un militar, un oficial que dice, sí, recuerdo en alguna ocasión estar caminando al interior del regimiento y ver a una persona colgada. Bueno, 2 más 2 es 4 aquí y en la quebrada de la Qué Gil. terrible. ¿Y cómo afecta esta recalificación de su participación en los homicidios a la pena inicialmente impuesta por el juez Carroza? Porque pasan de 3 años y 1 día a 5 años de presidio menor en su grado máximo. Correcto. ¿Qué significa todo esto? Si nos puede explicar con pera y manzana. Bueno, significa, Cristian. desde el punto de vista también moral e histórico, que su responsabilidad criminal es mayor. Ya que, si bien es cierto, el encubrimiento es grave, pero el encubrimiento es, oye, voy a tapar para que no se sepa quién lo hizo o para que los responsables no paguen. No, aquí la complicidad es una colaboración. ¿Ya? Obviamente que eso se refleja en la pena subir de 3-1 a 5, pero fue beneficiado, porque esa es la palabra correcta, es una palabra legal, con una medida alternativa. No es que él no quede condenado, sino que, Claro. señor, usted no va a entrar a cumplir cárcel. Pero si usted incumple los requisitos que le imponemos, usted sí va a la cárcel. A la cárcel, efectivamente. Sí. Claro, porque uno ve que básicamente, ¿qué vemos nosotros como público así que no tiene conocimiento específico sobre esta decisión jurídica, ¿no? Que él está libre, después de haber sido cómplice de los más brutales asesinatos, ¿no? Bueno, claro, está libre en el sentido que no está en la cárcel, pero está condenado, está en esa dualidad. O sea, en el condenado fondo sin está- cárcel. perdió los derechos, por ejemplo, como ciudadano. Efectivamente. Sí, perfecto, no puede votar. Lo otro, No puede votar, igual es fuerte eso. es fuerte, sobre todo para él. Esto no implica, por ejemplo, que le pueda afectar en su condición de profesor de la Escuela de Derecho de la Católica. Entiendo que él renunció. Renunció, perfecto. ¿Ya? Y bueno, cada cual verá quien contrata también. Es que sí, pues es un tema delicado. Es una universidad privada, y cuando hablas tú de las cosas que no puede incumplir, ¿cuáles son esos requisitos que se le piden? Tiene que ir a un tratamiento que lo va a organizar Gendarmería, ¿cierto? Es un medio de reinserción social. Y bueno, veamos. ¿Ese tratamiento es de...? Psicológico. O sea, es un tratamiento más allá de psicológico, se le da una pauta a cumplir, me imagino que él tendrá que ir, no sé, una vez al mes, no conozco el detalle de las pautas, además que recién se oficia Claro. Gendarmería para que Gendarmería plantee cuál va a ser el camino, ¿ya? A su respecto. En todo caso, durante el proceso se hicieron unos informes presentenciales los cuales solo tienen la calidad o capacidad de sugerir, no son vinculantes, y estos informes no sugerían dar un beneficio a aquel. Ya. ¿Ya? O sea, pero bueno, es el tribunal quien tiene que ponderar. Claro. No se le puede entregar la decisión a un tercero. Estos son los elementos y el tribunal decide obviamente con... Entonces, él no podría votar, pierde esos derechos Ciudadanos. digamos, y también estaría inhabilitado para ejercer cargos públicos, ¿no? Sí. Pero yo creo que tan o más importante que eso es todos aquellos que le han apoyado. Ya. ¿Ya? O sea, aquí tenemos exministros de defensa, un expresidente de la República que fue ofrecido como testigo para aquel.
¿Quién? ¿Eduardo Frei? ¿Cuál No, presidente? Ricardo Lagos. Ricardo Lagos. Ricardo Lagos. Ricardo Ay, Lagos. ay. Sí, fue ofrecido. ¿Ricardo Lagos fue un ofrecimiento de la defensa de Cheire? Correcto, y nosotros obviamente nos opusimos. Porque ¿qué rol cumple Lagos en este caso? O sea, eso es lo ¿Qué que nosotros- testimonio podría aportar? Eso es lo que nosotros decimos, no puede ser testigo en un sentido real de la palabra porque no estuvo en La Serena, entendemos que el señor Ricardo Lagos a la época era abogado, que sepamos no defendió, Claro. no usó su capacidad profesional para defender presos políticos en consejos de guerra, que lo pudo haber acercado al menos al contexto, ¿ya? Entonces, para nosotros eso fue una presión política, ¿ya? ¿Qué otras personas también con poder fueron ofrecidas como para Ex presionar? generales de ejército, un capellán general de ejército, y en las otras causas también han ido empresarios, a lo menos un empresario grande. Entonces, si yo lo tiro sobre la balanza, bueno, han ido desde el poder político, el poder eclesial, el poder económico, el poder militar. Esto no ha sido muy, muy complejo, difícil comentarles, bueno, ya lo dije en otro lugar, pero lo reitero, que, por ejemplo, se hizo un careo entre Cheire con expresos políticos, personas torturadas. Entonces, él como general en retiro, excomandante, tenía derecho a señalar domicilio, y señaló como domicilio un recinto militar, lo cual en lo hecho no tenía ningún asidero, Claro. porque el domicilio puede ser legal, para temas de defensa, que ahí está tu abogado, familiar o laboral. Y a la época el señor Cheire no trabajaba, no dormía, ni era asesorado jurídicamente por el ejército. Entonces, ¿qué implicó eso? Que las víctimas sobrevivientes tienen que ir a un lugar literalmente con un desfile de militares. Y nos colocan un pie de profunda desigualdad. Y así otro tanto, amenazas. No sé, esto ha sido absolutamente... difícil. Ha sido cuesta arriba para los familiares. Oye, ¿él deja de percibir su pensión o sigue recibiendo su Tiene pensión dos de pensiones. militar? Nosotros ¿Dos pedimos pensiones? por ley de transparencia a Capredena, y él tiene 2 pensiones. Creo que otro comandante en jefe tiene 3 Pero pensiones. no las pierden, porque incluso los No. presos de Punta Peuco reciben la pensión igual. No la pierden. ¿Y ahí qué deberíamos hacer para que eso Es cambiara? un cambio de ley eso, porque algunos dicen los hechos constitutivos del delito nada tienen que ver con sus años de servicio, por lo tanto sería injusto que le quiten ese derecho, que es su pensión. Entonces es una discusión más bien ético-jurídica. Incluso eso se asienta un pensiones poco en la son- Constitución, ¿cierto? Que son derechos adquiridos, derecho a propiedad. Bueno, para eso nosotros en su oportunidad intentamos, cuando se discutió una de las propuestas constitucionales, un artículo que dijese, al menos para que rija a futuro, que las personas condenadas por delitos contra los derechos humanos, pedofilia y narcotráfico perdiesen el derecho a pensión. Pero Eso sería un verdadero castigo. y trata de personas, o sea, son delitos Claro. internacionalmente repudiables y perseguibles. Son Pero de lesa acá no- humanidad, pero prácticamente acá todos los que acabas de no nombrar. hubo, digamos. no hubo eco para esa idea. No hubo eco parecido, fuerte. Es un tremendo logro tener un ex comandante en el jefe del ejército con esta condena. Totalmente O sea, de acuerdo. primero hay que decir eso, hay que felicitar al equipo jurídico, hay que reconocer que en una situación Agradecer. donde exactamente, hay que agradecer y reconocer el logro, porque estas son personas con redes de poder. ¿Ya? Esto Mucho. pueden ser cosas informales, que es un ciudadano como cualquier otro ciudadano, pero sabemos que en realidad así. esas personas con el poder que tienen, ya, están en una posición donde es difícil tener condenas, entonces ustedes han logrado gran cosa, sin duda. Ahora, desde el punto de vista jurídico simplemente, si no fuera el comandante en jefe, las cosas que hizo Cheire habría sido suficientes para que él terminara en prisión efectiva, si no fuera por esas redes políticas, o es que la ley igual no pena esas cosas de la misma manera. No debiese haber consideraciones políticas al momento, ¿cierto?, de un juicio u otro, pero ya está señalado en la ley cuando le da incluso la prerrogativa de que, oiga, signe usted su domicilio para que el tribunal vaya a su casa y lo interrogue. O sea, está pensado, más allá incluso de lo que pueda decidir un juez o ministro de Tribunal de Justicia, a que tengan esas garantías. Recordar que tienen derecho, y me parece que ese decreto lo firmó un ministro de Estado, un ministro de Defensa, en que los excomandantes en jefe tienen derecho, una vez retirados, a que las instituciones castrenses les den una cobertura de seguridad.
O sea, los ponen en un pie de absoluta privilegio. Recordar que en estos dineros mal gastados, primero mal habidos y por lo tanto mal gastados del ejército, él también recibió, según el procesamiento, él también habría recibido parte de esos dineros para supuestamente su protección. Entonces alguien me dice, no, pero mira, 400 u 800 mil pesos hace 10 años no es mucho. Bueno, llevémoslo a plata de ahora. O sea, gana... ¿Por qué teniendo 2 pensiones tiene que recibir más de lo que gana una persona con un sueldo mínimo? Pero, si además, recibía dinero del CERVEL, profesor en la Católica, sabía que hacía asesoría, tiene otro, entendemos o suponemos, otros negocios por titularidad de acciones, privada, claro. Por titularidad de acciones. Entonces es impresentable. Es impresentable y tiene coletazos que van incluso más allá de lo que corresponde a su gran trabajo y a lo que ustedes lograron, que es enorme, porque en el fondo, al ser el general del nunca más, que al haber estado, de acuerdo al fallo judicial, mintiendo sobre su participación en la caravana de la muerte, uno también podría dudar de lo que en su ejercicio como comandante en jefe manifestó. Él también fue el que dijo que ya no habían más antecedentes en el ejército para conocer el paradero de los detenidos desaparecidos. Tal cual. Hoy día yo dudo eso. Si mintió sobre él mismo, ¿cómo le podría mentir en su rol de comandante en jefe también? O sea, yo creo que fue una absoluta mentira cuando dijo nunca más, pues porque él tenía información privilegiada que no entregó, ¿no? En efecto, y en el proceso incluso hay cartas de él con el entonces comandante del regimiento, donde le dice, oiga, usted el día... se lo escribe a 30 años del golpe de Estado, le dice, usted le tocó demostrarse como hombre, como comandante. Entonces, él no entiende nada porque le está tirando flores al comandante del regimiento, donde no solo fueron ejecutadas en su interior 15 personas, donde fueron detenidas y hechas a desaparecer otras tantas, donde llegó un niño Lex de Manábalos, ¿cierto?, cuyos padres fueron dinamitados por los funcionarios de inteligencia. ¿Dinamitados? Dinamitados. Son cosas horripilantes. Bueno, y el regimiento que fue un centro de tortura. Fue el principal centro de tortura de la región. No hubo DINA en La Serena porque el regimiento cumplía esa función. Qué feroz tiene que haber sido para que reemplazara a la DINA. No fue necesario. No era necesario la DINA en La Serena. Pilar Paz Fernández dice, siempre los poderosos se cubren entre ellos y las víctimas, que siempre son sin poder, quedan desvalidas. Clara Montt dice, ¿cobra su sueldo? Pregunta. José Aníbal Larenas, no sueldo, pero sí pensión, Clara. José Aníbal Larenas dice, justicia para privilegiados y justicia para pobres. Papo Vidal, la justicia para los violadores de derechos humanos tarda, pero llega. María Panza, como siempre, peor es nada. A ver, tengo 2 preguntas. Primero, la importancia que sí tiene, porque tú representas a muchas personas en este momento, Cristian, a todos quienes estaban detrás de justicia, en este caso en particular. Y finalmente, tú partiste diciendo que esto tiene una importancia, que sí sienten que al menos algo de justicia se está haciendo. Entonces, esa es la primera pregunta. Y la segunda tiene que ver con esta sensación que tenemos los chilenos y las chilenas, creo en general, de que la justicia es muy distinta cuando se trata de alguien que tiene poder, como el señor Cheire, que puede presentar, ¿no es cierto?, a personas vinculadas a la política, al empresariado, como que den fe de su intachable conducta, no sé. ¿Cómo pueden llamarle a eso conducta intachable? Pero bueno, eso es, ¿no es cierto? Y esa sensación que tenemos como sociedad de que la justicia es distinta dependiendo de si tienes dinero o no tienes dinero o influencia. Claro. Bueno, el primer punto es relevante porque demuestra que es importante luchar, pelear, se consiguió. De todas las caravanas, de todos los episodios de caravana, esta es la última en que se logró avanzar. O sea, no hay otro episodio caravana que estén hoy día en investigación. Entonces eso ya a uno le llama la atención, que por qué este demoró tanto. Bueno, aunque todos demoraron, evidentemente. Esto da cuenta también y debiese hacer razonar a los organismos castrenses que siempre puede caer la espada respecto a los responsables, ¿ya? Aquí no puede haber impunidad, se ha bregado por ello, y yo creo que, por ejemplo, lo que sucedió en el estallido, cuando por segunda vez el gobierno iba a llamar a los militares, todos sabemos que Piñera por una segunda oportunidad quiso sacar a los militares a la calle, y en general las Fuerzas Armadas se negaron. Y lo que nosotros entendemos es que una de las peticiones que hubo era que se nos dé garantía de no persecución en derechos humanos. Cuando a mí me dicen eso,
yo dije, por fin el trabajo que se ha hecho cobra un sentido, porque ellos temen, porque eso es, temen que el día de mañana puedan ser perseguidos como lo han sido sus superiores u otros, aunque la mayoría de ellos zafó, ¿cierto? Aquí se ha condenado un número relativamente importante, pero que está muy lejos de ser la mayoría de los que perpetraron los delitos. Entonces, bueno, esa es una significación, que la palabra justicia se acerca. Y respecto a lo otro, a si hay justicia de primera y segunda, yo creo que este es un país desigual, como la es la mayoría de Latinoamérica, y me imagino que lo del tercer mundo. Ya, o sea, no creo que estemos lejos del resto. Y de hecho ustedes están hablando del acceso a las playas, o sea, algo tan Exacto. básico como divertirse, como irse a mojar, como poner los pies sobre la arena, sobre el río, sobre la roca en el agua, está vedado para un porcentaje importante de la población, aunque la ley dice que tenemos ese derecho. Y eso no existe, eso es letra muerta. ¿Cómo hacemos esto? Porque fíjate qué importante lo que tú estás diciendo, Cristian. Perdona que te lleve como Sí, a un tema tan perfecto. macro, digamos. Pero estamos hablando sobre la seguridad. Entonces empiezan con estas leyes que al final solo terminan, no sé, por ejemplo, voy a poner un ejemplo antiguo. La ley de responsabilidad penal adolescente, que se bajó la edad. Entonces ahora, ¿qué sacamos con eso? Que los niños son más chicos nomás, pero vuelven a ser niños con pistolas, que los lanzan a las calles a delinquir, digamos. Entonces, terminamos llenos de estas leyes que no sirven, ¿no es cierto? Porque los propios carabineros tampoco saben muy bien cuándo pueden disparar o no con todos los cambios que le han puesto a la ley, que también se sienten inseguros, hay que decirlo, y hay que ser súper honestos, por supuesto. Y por otro lado, estamos llenos de estas leyes que no se cumplen, porque si se cumplieran realmente las leyes, no necesitaríamos más, ¿no? O sea, ¿qué reflexión haces tú sobre ese tema? Bueno, claro, la idea es que la ley no sea violada, pero justamente cuando se viola es cuando también toma sentido la existencia de los tribunales. ¿Sí? Si no se violase la ley, los tribunales no existirían, si no hubiese delincuencia, los policías tampoco. Yo creo que todas las autoridades deben hacerse cargo, y sobre todo las instituciones grandes, de su historia. Si hemos llegado a un nivel de delincuencia aparentemente importante o de mucha violencia, bueno, ¿quién es el responsable de la prevención? ¿Quiénes son los que tienen que estar en las calles cuidando y haciendo prevención? Entonces hoy día, cuando uno habla con varios funcionarios policiales, nos dicen que muchos los tienen en gestiones administrativas. Un porcentaje importante también pasa con licencia médica. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿qué está pasando ahí? También, cuando uno habla con los inferiores, nos dicen muchos de los superiores están pensando en el día de mañana, que terminan haciendo asesorías a municipalidades, a empresas tabacaleras u otros. Entonces uno se pregunta si no hay un desvío de esos recursos institucionales que terminan favoreciendo a privados. Yo recuerdo que un militar me dijo, mire, tal funcionario policial para el estallido manda a tropa policial a un determinado sector porque son locales comerciales, y lo que él creía es que había un flujo de dinero. Son cosas indemostrables, él me lo cuenta, yo no tengo cómo saber si era verdad, mentira, él me estaba contando su apreciación. Pero lo que hoy día sí sabemos, y recordamos lo que está pasando en la Florida, donde Carabineros reclaman que la generala X, no recuerdo el apellido, ejercicio. Estaría en ejercicio. Sí, es cierto, no está en ejercicio. Porque no está operativa, pero todavía forma parte de la titularidad. Y entiendo que reciben sueldo por 6 meses más una vez que pasan a retiro. Exacto. Entonces, ¿cuándo se disipa lo público y se puede pasar a lo privado? Que es lo que también nosotros Y reclamamos. eso se podría regular en alguna área donde está regulado. Porque antiguamente pasaba de, por ejemplo, lo de Jaime Esteves, en los años 90. Jaime Esteves era presidente del Banco Estado. El Banco Estado fue uno de los últimos en pagar la deuda subordinada. Gestionó unos préstamos maravillosos al Banco Estado, Banco de Chile, desde el Banco Estado. Terminó su gestión en el Banco Estado y pasó a ser director del Banco de Chile. Claro. O Jimena Rincón no trabajó para la Exactamente. superintendencia. Trabajó primero para la superintendencia y después llegó al directorio Es de que la cuando FP. los que tienen que normar el día de mañana saben que pueden estar en esa posición, nadie muerde la mano del que te da de comer. Esa sabiduría popular universal es tan cierta. No Tal lo van a cual. hacer. No lo van a hacer. Mira, Manuel Cartagena dice, ¿qué dirán o comentarán los amigos del CERVEL de su compañero Cheire? ¿No lo sabían? ¿Fue una sorpresa? ¿El sociólogo tendrá micrófono para alguna palabra de cómo llegó al CERVEL? Carlos Mondaca O dice, Ricardo gracias. Lago.
Gracias, Cristian. Sí. Gracias, Cristian, por hacer de tu vida una linda vida y con eso ayudar al mundo. Y en particular en esto a Chile y a la dignidad de la verdad y la justicia para los sin voz. Gracias. Un muy bonito mensaje, por eso te lo quise leer. Aquí hay harto de lo que tú decías. A mí me parece muy grave todo lo que tiene que ver con estas personas que estaban dispuestas a ir a declarar para defender en algo que ni siquiera conocían, básicamente, ¿no? Claro, entonces yo entiendo que ellos tengan una opinión que puede ser favorable a una persona y es absolutamente lícito y legítimo. El problema es cuando lo hablan desde su función pública o desde un rol de privilegio como es un medio de comunicación u otro, o sea, y ellos saben, si al final la cancha es dispareja desde que nacemos, es dispareja en las poblaciones, es dispareja en la educación, no todos tenemos acceso a, y como ya dijimos, a mojar los pies en la playa. Exacto. Si esto es una locura, no todos pueden. Incluso teniendo, y ya no siquiera estoy hablando de la facultad económica de hoy, a comprar el pasaje, arrendar, no te van a dejar entrar a determinados lagos u otros porque los dueños de los predios, que en general son gente con recursos, no te lo van a permitir. Exacto. Entonces, y claro, llegamos al lo que finalmente se transformó en un chiste fuera de mi lago. Sí. Claro. Salgan de mi lago. ¿Te acuerdas del meme? Sí. Claro, que es brutal. Yo lo encuentro brutal y no tienen no pido un castigo, pero ¿cómo se ha enmendado eso? Todos los años nos dicen lo mismo, vamos a estudiar, vamos a analizar, vamos. ¿Qué autoridad no sabe que eso ocurre? Fuera de broma, ¿qué autoridad no sabe que eso ocurre? Exacto. Ay, bueno, no sé si alguien tiene alguna otra pregunta. Creo que a mí me quedó súper claro lo Tengo una sola duda. ¿Hay alguna Sí, instancia dale. de apelación más que le quiera Cheire? Ah, qué buena pregunta, en realidad. No. Qué Ya bueno. la causa está ejecutoriada y todavía él tiene dos procesos. Uno por torturas en La Serena, en un tribunal de La Serena donde él ha sido procesado y acusado. Se llama aplicación de tormentos y apremios, pero bueno, Perfecto. es símil de tortura. Y tiene la causa en que está procesado en su oportunidad por la jueza señora Rutherford, hoy día está la ministra creo que Cienfuegos, en la justicia militar por esta malversación o fraude. Así que el camino no se le viene fácil. Esperamos que estos fallos en ambas causas salgan luego y que obviamente implique que él entre a cumplir pena efectiva. Porque Eso ya podría no, ser. Eso te iba a decir. Porque ya no sí. tendría irreprochable Si es que conducta él- anterior. Exacto. Si es que él llegara a ser entonces procesado por uno de estos dos juicios, él tendría que ya quizás o sea, cumplir cárcel, ¿no? condenado por sí, esto. condenada firme, esa es nuestra Aspiración. Claro, y además que está Mira, en ahí la se ley. entiende mejor incluso la alegría por este fallo al final, porque en el fondo podría significar que con los otros ya le genere prisión efectiva. Mire, esto es como el violador, me refiero o el agresor sexual. Usualmente el agresor sexual en serie cuesta mucho que las víctimas denuncien y la primera Claro. víctima que hace toda la pelea quizás no consiga que ese agresor se vaya preso, pero va a quedar con entre comillas con los antecedentes manchados. Y eso va a servir para que las futuras víctimas efectivamente cuando lo denuncien ya tengan parte de ese camino recorrido y pueda que él sea condenado a una pena efectiva. Un poco lo que pasó con el caso de Antonia, por ejemplo, ¿no? Que ella efectivamente fue la primera en denunciar con una medida muy terrible, pero logró que muchas mujeres más denunciaran. Y eso al menos tiene algo, me imagino, que para consuelo de su familia. A propósito, ¿cómo están las familias finalmente? Tú nos dijiste algo, pero ¿cómo están para terminar ya y Sí, cerrando? sí. ¿Cómo están las familias con esta? Bueno, obviamente que hay de todo, Con ha este sido de juicio. dulce y agraz porque sienten que esto termina, que es importante, sienten que no se consiguió todo lo que querían, pero también ellos saben en su fuero interno, y bueno, en las conversaciones que hemos tenido, que cuando empezamos era muy difícil hacerse a la idea que el señor Cheire iba a ser condenado. O sea, esto, mire, bueno, hay cosas que uno no puede contar, pero ha sido tremendo y las presiones y otros. Recordáramos, por ejemplo, que un colega del programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, que hoy día es una entidad que trabaja para el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que era el jefe jurídico, cuando le dice a los familiares, vamos a pedir el procesamiento de Cheire, es despedido. Es despedido en la época de la concertación o la nueva mayoría. No fue. ¿En qué no le- gobierno fue? Bachelet. Creo que fue en Bachelet 2, si mi memoria no falla. Va.
Pero imagino. sí tengo claro que fue en los gobiernos que no eran de derecha. Y así otras tantas y tantas más. Ay, 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 alguna vez... No sé si es alegría, pero sí consuelo. Me gusta Claro. la palabra. Un Y consuelo para los familiares y tranquilidad de saber que se pudo, que hay una resolución judicial que dice usted es culpable, usted cometió delito. Y, por ejemplo, un rector de una universidad grande, en su momento familiares le mandaron una carta diciendo, oiga, que el señor Cheire no haga más clase ahí. Y él le responde diciendo, vengan y demuéstrenmelo. O sea, como... No, ahí está ahora. Claro, pero ¿quién es él? ¿Por qué hay que ir a demostrarle cuando uno le hace una petición a un familiar? Oiga, ¿cómo es posible que si su estándar es que esta persona esté ahí? O sea, el señor Cheire no fue expulsado del CERVEL, no fue expulsado de las universidades, no fue expulsado del Ministerio de Relaciones Exteriores. Él solito se retiró. ¿Cuántas veces pedimos audiencia con la presidenta Bachelet, con los ministros de Defensa, con la actual ministra de Defensa para un mero acto de memoria, un simple y pedestre acto de memoria, y no son capaces de respondernos? Nos ningunearon y nos invisibilizaron por 15ª vez. Ahora que se hagan cargo, que se hagan cargo. Voy a leer de nuevo Los zarpazos del Puma de Patricia Verdugo, porque ahí hay algo de esto, ¿no? Hay un libro que Sí. lanzó recientemente Sofía Tupper, ¿Ya? se los recomiendo. Sofía Tupper, Tupper, lo voy a sí. leer. Perfecto, no sabe cómo se llama el libro, ¿verdad? Pero también habla de en la este caravana de la momento muerte. Habla principalmente del caso Lechterman Ábalos, pero también habla en una etapa del libro, en unos capítulos de aquello. Mira, Creo que se llama La conspiración, si mi memoria no falla. mira. Se lo sugiero, muy buen libro. Igual yo encontré aquí historias de clandestinidad, pactos de silencio. Tiene varios libros, Sofía Tupper, que hablan sobre... Sí, me puedo equivocar el nombre del título, Claro, por supuesto. claro, por supuesto. Pero para que lo busquen también si quieren saber más sobre esto. Aquí está. Ah, es la expareja de Juan Cristóbal. Sí, exacto. ¿De Juan Cristóbal Guarelo? Guarelo. Ah, mira, no sabía. Muy bien. Oye, muy interesante conversación, Cristian. Te queremos dar muchas gracias. Patricia Toro dice, gracias, don Cristian, por su invaluable aporte a los derechos humanos en nuestro público, que está muy agradecida y agradecidos por lo que está Haciendo. lo que has hecho en realidad con tu carrera. Muchas gracias. Bueno, gracias a usted. Y solo terminar que somos un equipo, más allá Claro de que sí. un rostro visible, pero somos un equipo. Pero es importante, obvio que hay un equipo Un tremendo detrás. equipo que ha logrado Ah, gran cosa y Sí. Maya no creo que sea alegría, pero sí consuelo para las familiares y para Exacto. los que tienen para ir preocupación por cerrando los este derechos humanos. ciclo, ¿no? Que han Ahí. pasado tantos años. Muchas gracias, Cristian. Gracias Muchas a gracias ustedes. a todas, todos ustedes. Comenzamos el 2024 analizando sobre estas temáticas que son tan importantes que como país sigamos adelante, porque un país sin memoria, ya sabemos, es un país sin historia. Con eso terminamos el programa del día de hoy. Muchas gracias a todas, todos y todes. Que partan muy bien este 2024. Ustedes, gracias por ser parte de La Voz de los que Sobran. Ya se los mandamos en un mensaje interno, pero gracias a nuestra comunidad por todo lo que hacen para que este programa se pueda seguir realizando, porque sin nuestra comunidad nosotros no podríamos seguir adelante. Así que muchas gracias por apreciar el periodismo crítico hecho desde la independencia de los poderes fácticos. Con eso terminamos el programa del día de hoy. Gracias a todas, todos y todas. Chao, chao. Que estén muy bien. Hasta mañana. Chau, chau. Creemos en la democracia y en los derechos humanos. Somos independientes de los poderes fácticos. Llevamos más de 3 años generando contenido y periodismo interpretativo. Queremos una sociedad más justa, con derechos y economía sostenible. Le damos voz a los que importan. Hablamos de lo que nadie habla. Hazte parte de la comunidad de los que sobran ingresando a nuestro sitio www.lavozdelosquesobran.cl y participa del periodismo y la información independiente. Independiente de verdad.